Las 11 menos 20 de este lunes 3 de agosto, esta cortina identifica la llegada de un querido amigo al programa con su columna tan interesante y tan esclarecedora. Es profe Luis Laferrier, que viene con su cortina, con su micro del Plan Masacre, y tiene para contarnos algo de qué futuro tenemos, profe. Buen día, ¿cómo estás? Fabio Márquez te habla, ¿cómo estás vos? Buenas, Fabio. Bueno, de nuevo contento por estar en contacto y bueno, como siempre, viste, agradeciendo la oportunidad de poder hablar un poco de lo que está pasando, del camino que llevamos, si seguimos por el mismo rumbo y a partir de ahí la necesidad imperiosa de pensar un nuevo mundo y una nueva Argentina antes que desaparezcamos. Por eso un poco el contexto quería plantearlo por un marco general, que la idea es que aporte a entender las medidas que día a día se están anunciando y que son cada vez más tremendas y más terribles, la forma en que impactan en la sociedad, en el territorio, en la nación. Yo esto lo titulaba un poco así como Milei y el Plan Masacre, una Argentina sin futuro, ¿viste? Y quería fundamentarlo, ¿viste? Porque a mí me gustaría plantear un programa mucho más alegre y optimista, pero si no partimos de hacer un diagnóstico real y crudo, es difícil que actuemos en consecuencia para tratar de modificar el camino que llevamos, ¿no? Bien. Entonces yo quería un poco plantear esto, inclusive decir, cuando se habla de Milei, decir que esto no es de Milei, sino que esto es un proyecto, el Plan Masacre, que está impulsado por sectores mucho más poderosos. En todo caso, Milei es nada más que un ejecutor. Y digo, no es Milei, pero tampoco no es solo Milei, no es Milei, porque Milei no pudo hacer nada si no fuera porque tiene el apoyo de toda la partidocracia que ha avalado, Claro. con sus votos en el Congreso o con sus fallos muchas veces en la justicia, lo que impulsa en la cabeza de Milei, pero no es él solo. Entonces me gustaría poner eso en contexto, si te parece, ¿no? Dale, vamos por ahí, vamos. Bueno, como esto no es Milei, sino que esto lo impulsa, quien define este proyecto, un sector muy poderoso del mundo, digo, el contexto mundial, el entorno que nosotros estamos teniendo de crisis civilizatoria, que yo me he mencionado antes, ¿no? Crisis civilizatoria que incluye, por un lado, que hay una tremenda concentración de la riqueza y el poder a nivel mundial, desde lo que se llamó la contrarrevolución neoliberal en los años 80 y 90, primero fue con Reagan y Thatcher en los años 80, que pusieron, bueno, la estrategia de las grandes corporaciones, que generaron políticas que a través de todo lo que fue la financiarización, una concentración fenomenal de riqueza y poder en un sector minoritario de la población mundial, que generó grandes desigualdades sociales como contrapartida, ¿no? Y mucho más pobreza y hambre en el mundo. Pero además de eso, ha habido una vuelta de tuerca en lo que es el proceso que se llama de producción, pero en realidad yo siempre llamo de producción-destrucción, porque todo lo que implica una mayor producción significa sacar más recursos de la naturaleza, quemar más energía y tirar más desechos. Eso implica depredación, destrucción y contaminación ambiental. Esto genera problemas gravísimos porque, por un lado, estamos, según el consenso de parte muy importante de científicos, que dice que atravesamos ya la sexta extinción masiva de especies. Hubo 5 extinciones masivas a lo largo de la historia de la vida en el planeta. La quinta fue hace 65 millones de años. Y estamos pasando a la sexta extinción masiva de especies, por la velocidad y por la magnitud de la desaparición de especies que se está dando, ¿no? Entonces, bueno, es para alarmarse. Y la estrategia del poder es que, como recursos que son esenciales para la vida, para las nuevas tecnologías, empiezan a ser cada vez más escasos. Entonces hay una estrategia de ese poder mundial que es, se van a apoderar de los recursos, estén donde estén, eso es según sus objetivos y sus intenciones, ¿no es cierto? Sí. Y a la vez eliminar población, porque en su estudio, en su análisis, su declaración, si siguen ese ritmo desenfrenado de hiperconsumo, de destrucción, para ello eso solamente sostiene entre 800 y 1.000 millones de personas. Y nosotros estamos viviendo, somos más de 8.200 millones en el planeta. Exacto. Entonces eso implica la
la eliminación a través de distintas estrategias de población. Entonces ellos definen que hay zonas del planeta que son zonas de sacrificio, o sea, donde tiene que desaparecer población y quedan nada más para el saqueo de recursos. Entre ellos América Latina, que es una de las zonas más ricas de recursos del planeta, ¿no es cierto? Y obviamente estamos nosotros, la Argentina. Nosotros frente a ese proyecto, que es un proyecto, digamos, de economía para el saqueo y para la muerte, impulsamos, proponemos, sostenemos lo que llamamos la economía para la vida, un mundo nuevo. En especial, bajando a la Argentina ya, decimos que hay un proyecto dominante que es imponer un modelo neocolonial. Neocolonial en el sentido que nosotros no somos autónomos independientes, como teóricamente se supone que somos, sino que estamos en una situación de dependencia muy fuerte de ese poder mundial concentrado, claro, que ha impulsado este proyecto que nosotros llamamos extractivismo depredador, o sea que se basa más que nada en el saqueo de recursos, y financiero, porque hay dos patas en este esquema, que impulsan el saqueo y la corrupción en Argentina. Que eso se fue delineando de los años 90 y se fue desplegando a lo largo de este siglo. Entonces, ¿quiénes impulsan este proyecto? No es Milei, son las grandes corporaciones que han definido que van a saquear los recursos estén donde estén, ¿no es cierto? Recursos minerales, estratégicos, recursos energéticos, agua, petróleo, gas. Y las grandes corporaciones también impulsadas con el poder del capital especulativo, el capital financiero internacional, que hay obviamente una gran simbiosis o alianza entre ellos, ¿no? Estos son los que definen el proyecto a nivel continental y a nivel Argentina. Pero lo ejecutan a través de lo que esta democracia formal ha ido generando, que es una partidocracia que está al servicio de esa estrategia y de ese poder. Y de las cúpulas de grandes organizaciones o instituciones que siguen actuando en función de ese modelo, ¿no es cierto?, de dejar que la Argentina sea, en todo caso, parte de ese saqueo, ¿no? Entonces, ese modelo ha ido significando una destrucción de otros sectores productivos de la Argentina, que generan mejores condiciones de vida, ha destruido eso y ha impulsado fundamentalmente los sectores estos de extractivismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan con lo que yo llamé plan masacre desde el inicio de este gobierno? Que ellos quieren los recursos. Entonces vamos a ver que cada una de las medidas que están tomando, que son medidas inconstitucionales, que son medidas tremendas, perversas, son medidas que apuntan al saqueo de los recursos y a afectar seriamente a la población y a la sociedad que nosotros tenemos. Entonces, llevar a fondo el saqueo y la depredación implica, por ejemplo, una caída muy fuerte del consumo interno, que fue una de las características que tuvo la Argentina durante medio siglo, que generó mejores condiciones de vida, o sea, un consumo amplio de la población, fundamentalmente un desarrollo importante de la clase media, de los sectores de ingresos medios. Bueno, eso es un poco el blanco de las políticas, bajar el consumo, con una caída muy fuerte de los ingresos de la población en general y con un aumento importante del desempleo y del empleo precario, que son los sectores que se ven afectados y que pierden capacidad de consumo. El proyecto es terminar también con la clase media, y en eso están siendo muy exitosos, y una estructura económica que está perdiendo vigencia, que es la que permitió esas mejoras sociales durante mucho tiempo. Entonces, en esta estrategia se plantea terminar con el Estado, promotor de ese desarrollo que nosotros tuvimos, distribuidor del ingreso, eso a tratar de destruir y, por el contrario, fortalecer otras áreas del Estado que son clave para garantizar los subsidios, los grupos económicos, el saqueo de los recursos financieros. Entonces, con las políticas que están llevando a cabo, están promoviendo la depredación de la riqueza, de los recursos. Por un lado, toda la potenciación de los agronegocios, de los transgénicos y del uso masivo de agrotóxicos que va no solamente destruyendo el suelo fértil, porque no se reponen los nutrientes que se sacan, porque se matan todo lo que es vida en el suelo, y se va envenenando no solamente el ambiente, sino la gente, ¿no? Entonces hay una depredación del suelo fértil y de la capacidad productiva, hay un desarrollo de la megaminería, que también es uno de los aspectos o de los sectores que a nivel mundial generan más contaminación, y
de la explotación o la sobreexplotación de los hidrocarburos a través del método del fracking, ¿no? Esto es, por un lado, lo que están promoviendo en las políticas públicas, pero por otro lado, están garantizando la continuidad del saqueo financiero, a través de que de pagar mayores intereses cada vez más de una deuda fraudulenta que nunca debió el pueblo argentino, que se fue investigando y se demostró que era fraudulenta, ilícita, y que le estamos pagando cada vez más, algo que no debemos, y por otro lado se está garantizando lo que se llama la fuga de capitales, ¿no? Bueno, ¿cómo hizo el gobierno para llevar a cabo esta profundización del proyecto, o esto que yo llamo Plan Masacre? Primero generó una altísima inflación los primeros meses. Yo no sé si se acuerdan que decretó una devaluación fuerte del 54%. peso en relación al dólar. Sí, nos acordamos. Todos nos quedamos con la mitad de la plata que teníamos en el bolsillo, profe. Claro, ese fue un golpe fuerte porque los procesos inflacionarios significan un cambio en el bolsillo de la gente, claro, una redistribución del ingreso. Los procesos inflacionarios significa que todo lo que pierde gran parte de la sociedad lo gana un sector minoritario, ¿no? Entonces una alta inflación que indicó valores de diciembre del 23, de enero, febrero y marzo del 24, o sea, los primeros meses del gobierno, una pérdida fuerte de recursos en el grueso de la población en beneficio de las cúpulas empresarias, ¿no es cierto? Y después de eso se mantuvo relativamente más baja la inflación, pero siguió habiendo, yo le llamo, la inflación es una forma de robarle al bolsillo a la gente, ¿no es cierto? Siguió habiendo más baja, pero el robo continuó, nunca se recuperó, ¿no? Y la otra forma de garantizar este acaparamiento de riqueza fue con la bicicleta financiera. Una vez que el dólar quedó ahí, se mantuvo artificialmente bajo para garantizar que vengan los especuladores de afuera, que traigan la plata, la transformen en peso, la depositen o inviertan en títulos públicos. Entonces, ¿el Estado qué hizo? Por eso digo que el Estado no es que desapareció, se fortaleció en esas áreas donde el Estado le estaba dando altos intereses a los especuladores y le mantenía y le mantiene todavía el dólar barato para que ganen en peso y después se lo lleven afuera. Es decir, promoviendo la fuga de capitales. Profe, sí, hace un alto ahí porque me parece tan interesante esta parte que venís tocando, el tema de la fuga de capitales por la bicicleta financiera. Y corregime si me equivoco. Esto que tenía el gobierno en sus primeros 2 años de esta micro, micro aumento del dólar que lo puso, que iba, suponete, un 3% mensual, era lo que le permitía, o al menos conozco gente, que suponete hoy invertía en pesos, y después se daba vuelta y lo recuperaba con ese micro aumento del 3% que lo tenía asegurado a lo largo del tiempo, en 6 meses, 1 año. Ese tipo de bicicleta financiera más los títulos públicos es lo que hizo que se fuera mucha plata en dólares de la Argentina, ¿no, profe? Claro, porque vos imaginate que el dólar se mantuvo hace 2 años y pico, 2 años y medio, bueno, estaba en 1.500. Claro. Y está ahora más o menos, un poquito más, un poquito menos en 1.500, en 2 años y pico. Pero en 2 años y pico se le ha dado una tasa de interés que acumulada altísima, ha ganado más o menos el 100%. Claro, claro. Entonces, si vos ganás en peso eso, en títulos públicos, ¿no es cierto?, que han invertido, y después lo volvés a comprar en dólares, comprás el doble de dólares. Exacto. ¿Dónde en el mundo vas a tener una ganancia tan grande en dólares? Uno puede decir, pero ¿de dónde saca la plata esa? Y eso es un saqueo. Pero el Estado, ¿dónde saca los dólares? ¿Cómo pueden llevarse eso los dólares? Porque la Argentina genera dólares genuinamente con la balanza comercial. Claro. Genera dólares con la balanza. Pero no alcanza. Claro. No alcanza para, es decir, lo que exporta cubre muchísimo lo que importa y sobra. Pero esa plata que sobra, después se la llevan con el saqueo financiero y no alcanza. Entonces, ¿qué hace el Estado para que el dólar siga estando barato? Porque alguien tiene que venderlo barato. ¿Y cómo hace? Trae dólares, pero trae dólares endeudándose. Entonces incrementa la deuda pública, pero esa deuda pública se viene incrementando, pero no en beneficio del pueblo, ni para hacer obra, ni para beneficios económicos, ni sociales, no. Es nada más que para garantizar
que los especuladores se llevan la plata afuera en dólares, pues no se la puede llevar en pesos, ¿no es cierto? Entonces, cuando le crece tanto la deuda, el Estado se va endeudando, llega un momento donde los acreedores dicen, bueno, tiene que pagar, pero tiene que pagar ¿cómo? Entonces dice, bueno, entreguen empresas del Estado, porque empezó a haber una privatización de empresas del Estado que son importantísimas, pero la venden por moneda, porque entregan por ejemplo, la represa hidroeléctrica, por ejemplo, algunas empresas en el área de ciencia y técnica, que son valiosísimas, pero la entregan por 2 mangos, ¿no es cierto?, con tal de pagar un poquito de deuda. Claro. Y a su vez le dicen, tienen que ajustar el gasto. ¿Cómo? ¿Ajuste el gasto? ¿Y qué gasto? Y ajusten el gasto sobre lo que puedan, porque tienen que pagar. Pero ¿sobre quién ajustan el gasto? ¿Sobre los que se llevaron la plata? ¿Sobre los que están haciendo esos grandes negocios? No, sobre los que vienen haciendo esfuerzo desde el principio. O sea, ha habido una caída de los salarios estatales que tienen que andar más en un 20 o 25% desde que empezó este gobierno, con los índices inflacionarios mentirosos. En realidad ha habido mucho más. Ha habido una caída de los haberes de los jubilados, ha habido una brusca caída de los ingresos que recibían las provincias, de la recaudación nacional, y que son de la provincia. O sea, la nación recauda, pero recauda sobre el territorio de la provincia. Bueno, ha habido un corte muy fuerte de recursos que tenía que transferir a la provincia. Ha habido también una caída en los aportes para el transporte, porque eso agrava muchísimo la situación. De pensar lo que costaba el transporte al principio de este gobierno, que ahora es tremendo lo que ha aumentado. También cayó como un 80% la inversión pública. La inversión pública significa caminos destrozados, falta de mantenimiento de los edificios, las obras públicas no se hacen, y eso afecta a toda la población, afecta económicamente y socialmente. Ha habido una caída de fondos que se envían a los hospitales públicos, a las universidades, al sistema de ciencia y tecnología. Ha habido una destrucción de áreas claves que son del Estado, como el INTA, el INTI, la CONEA, la energía nuclear, y entrega de empresas estatales a grandes grupos económicos. Entonces, esto lo que genera es una fuerte pérdida, no solamente de las condiciones sociales, que por los bajos ingresos y por la desocupación, sino también una fuerte pérdida de soberanía, ¿no? Claro. Y, por otro lado, se impuso una política tributaria que hasta ahora ha sido todavía limitada, ¿no es cierto?, que fortalece lo que yo llamo el Estado Hood Robin, o sea, Robin Hood al revés. Al revés, sí. El Estado que le saca a los pobres para darle a los ricos, ¿no? Sí. Entonces le han eliminado un montón de impuestos que iban a los sectores más concentrados, a los consumos de lujo, a las grandes corporaciones, al capital financiero. Eso lo baja. Claro. Y aumenta impuestos que paga la población. Por ejemplo, cuando el Estado deja de aportar para lo que se le llama, ¿no es cierto?, subsidio de la energía, pero en realidad es subsidio a la renta petrolera, encarece la energía porque deja de pagar esos subsidios, pero a su vez sobre eso se cobra un 21% del IVA. Claro. O sea que está haciendo cada vez más caro los impuestos que paga el común de la gente. Claro. Y por otro lado, ¿qué otras grandes medidas tomaron? La reforma laboral. ¿Qué significa la reforma laboral? Que los trabajadores pierden derecho y pierden ingreso. Es decir, que los trabajadores tienden a transformarse cada vez en esclavos, en jornadas de trabajo que empiezan a ser similares a lo que había hace más de un siglo, a contramano de lo que pasa en el mundo, en los países desarrollados. Aprueba el RIGI, ¿sí?, que es un régimen para las grandes inversiones de 200 millones de dólares para arriba, y ahora que están queriendo aprobar el RINI para las inversiones de 1.000 millones, que son todas inversiones de las grandes corporaciones que vienen a saquear, a depredar y a contaminar el ambiente. No traen ningún beneficio, pero le bajan los impuestos, le bajan las tarifas de comercio exterior, le permiten que se lleven no solamente los recursos mineros, sino los dólares que generan esas exportaciones tampoco tienen que traerlos. Se hace la reforma de la ley de glaciares, que significa permitirles que destrocen los glaciares, que son la fuente de generación de agua potable para un montón de localidades y para millones de argentinos. Y ahora están queriendo esta semana aprobar la modificación a la ley de tierras, que es la extranjerización totalmente del país. Esto es gravísimo. Esto último que te digo es lo más grave de todo, y si bien es cierto que hay una masiva difusión crítica
y movilización en todo el territorio de muchísimas instituciones para evitar que lo aprueben, esto sería tremendo. ¿Qué Profe, significa? ajá, sí. Sí. Sí, no, contanos, ¿qué significa? Porque también quiero hacer una acotación al margen ahí después. Sí, bueno, hoy por hoy existe una ley que limita la propiedad de empresas o de inversiones extranjeras en la tierra, ¿sí? Inversiones rurales, a un total del 15% del territorio. Exacto. Hoy apenas está ocupada, apenas, digamos, es bastante, ¿no? Tiene más de 15 millones de hectáreas de capital extranjero, pero no llega al 5% del territorio. Sacar esa limitación significa posibilitar a que el territorio argentino quede en manos de inversores extranjeros, lo cual tiene que ver con un proyecto que es perder la soberanía y entregar territorio. Si llegara lamentablemente, ¿no es cierto?, aprobarse esta aberración, significa ya la pérdida total de soberanía en el futuro de la nación. ¿Por qué? Porque el capital extranjero, la inversión extranjera, por ejemplo, el fondo de inversión, que son muy poderosos como BlackRock o como Vanguard, BlackRock maneja activos por más de 15 billones de dólares, ¿sí? Con una partecita de eso se queda con el territorio. Olvídate. Se queda con el territorio. ¿Qué significa? Y que nosotros nos van a decir, no, ya están de más. Y esto no es joda. No están, ya está, porque se van apoderando de partes del territorio. Profe, no en su totalidad. Claro, Sí. ellos avanzaron de a poquito con ley de glaciares, con cosas específicas. Como vieron que podían avanzar, van por todo, van por vender toda la tierra, no importa lo que haya adentro. Y como vos decís, hay un 5%, no más de ese 15% hoy que permite la ley, o sea que sobra un 10% a vender que autoriza el Estado con esta ley, o sea que no tiene sentido, pero recordaba, retrotrayéndome a lo que vos venías contando, y por ahí cosas que pasaron en nuestra Argentina de hace 1 año, 2 años atrás. Vos no sé si te acordás que el Banco Central vendía reserva para mantener el dólar a una razón de 300, 400 millones de dólares por día vendía, vos me vas a corregir, y recuerdo, anunciado con bombos y platillos, en medidas específicas, la venida de 2 millones de dólares de ATN, de Adelanto del Tesoro Nacional, a la provincia de Entre Ríos. 2 millones contra los 300, 400 que se iban por el carry trade, por la timba financiera. Vos sabés que yo lo pregunté a varios exponentes de derecha y me decían que era el costo que había que pagar para tener una Argentina grande. Vos has hecho una excelente exposición de lo que está pasando. Ahora, esto ha sucedido con la complicidad de muchos políticos y muchas fuerzas políticas. ¿Qué viene? Porque seguramente vas a encontrar quien defiende esta política y te dice, bueno, pero esto es para tal. ¿Y qué es tal? ¿Qué es lo que se viene, profe? Yo te había comentado antes, y esto lo quiero justamente poner en contexto, porque todas las medidas, lo que han hecho, por ejemplo, el RIGI y el RINI, lo que viene ahora, es entregar recursos a costa de perder no solamente territorio, sino condiciones de vida, ambiente. Y las prioridades, por ejemplo, según el RIGI, si una empresa viene a depredar recursos, ya sea minerales, energéticos, lo que sea, y si al hacerlo afecta a una comunidad o a una provincia o un pueblo, tiene prioridad la corporación. Por supuesto. Y si hay algún problema, la corporación está habilitada para hacer el reclamo ante tribunales internacionales. Es decir que es tremendo, entregamos todo hasta eso. El RINI lo que dice, no, le vamos a entregar a lo que venga con más de 1.000 millones, es decir que esto ya tiene nombre y apellido, son 1 o 2 empresas nada más, hacer esas inversiones que tienen que ver un poco con los data centers, ¿no es cierto? Lo que es el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, sí. Que hay territorios en la Argentina que son especial para ellos. Ellos, quienes promueven esto, son 2 o 3 grandes corporaciones mundiales, tienen problemas primero porque las sociedades quieren controlarlo, porque es tremendo el peligro que implica, aún en Estados Unidos, hay estados donde lo han prohibido, pero por otro lado también porque la instalación y el funcionamiento de este equipamiento implica un gasto enorme de energía y un consumo enorme de agua potable.
además de ir generando calentamiento en la zona donde se hace, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay una zona que es especial para ellos, que sería la Patagonia, que es uno de los primeros territorios que se quieren apoderar, además de apoderarse de toda la zona de las cordilleras, donde ya tenemos antecedentes, porque en el año 2024, el que era entonces jefe de gabinete de asesores del presidente Milei, Demian Reidel, estuvo en una reunión con el Ejecutivo, le estaba diciendo que nosotros teníamos en la Patagonia un territorio especial para que hagan ese tipo de inversiones, ¿sí? Donde tenían agua abundante, donde tenían energía abundante, donde tenían un clima frío especial para ellos. Entonces le dice, tienen todos los beneficios, el único problema son los argentinos que están ahí arriba, pero nosotros lo vamos a solucionar. Es decir, que ya lo tenían preparado, entregarle la Patagonia. ¿Y cómo van a solucionar? ¿Cómo iban a solucionar? ¿Cómo están solucionando? Bueno, con la quema masiva, que significa que mucha gente que está viviendo ahí ya no puede vivir más de todos los incendios que ha habido. Por otro lado, porque han sacado beneficios que daban de rebajas al uso de la energía en zonas muy frías. Entonces la gente ahora ya tiene que optar por morirse de frío ahí, perder trabajo, y porque han sacado también beneficios de promoción industrial a esa zona, por lo tanto cierran empresas y no tienen dónde trabajar. Es decir, están expulsando a la gente, los argentinos, para dejar el territorio. Y a la vez, además del RIGI y del RINI, le están diciendo, bueno, no nos vamos a poner ningún límite, pueden quedarse con todo el territorio, el 100% del territorio. Claro. ¿Y cuál es el beneficio para el argentino? No hay ningún beneficio. ¿Y cuál es la posibilidad de que vengan y que pierdan territorio? Y que establezcan estados prácticamente independientes, autónomos en esa zona donde se apoderen. Bueno, no hay ningún beneficio y hay todo riesgo. Nosotros en esta situación perdemos soberanía, entregamos sociedad, no tenemos nación y los argentinos estamos de más y sobramos. Es gravísimo lo que significa el avance de este plan masacre si la Argentina no toma conciencia, si la sociedad no se moviliza, no actúa y no resiste, porque nosotros tenemos todas las posibilidades para vivir bien. Claro. Y si no puede ser que tengamos solamente menos de 50 millones de personas en un territorio, el octavo territorio de superficie del mundo, con la capacidad para producir alimentos, para producir energía convencional, para producir energía, la nueva energía, ¿no es cierto?, que no contaminante y renovable, que venga del sol, que viene del viento, que viene de energía eólica, inclusive de marítima. Bueno, tenemos capacidad para hacer todo eso y podemos hacerlo, porque además existen proyectos para volver a tener una flota mercante para nosotros, con buques que defiendan nuestros recursos, para tener construcción masiva de viviendas, para producir alimentos sanos. Es decir, tenemos todo que generaría mucho más empleo. Pero bueno, eso tenemos posible si cambiamos esta realidad, ¿no es cierto? Si frenamos el plan masacre y si nosotros decidimos construir una sociedad que sea, digamos, que genere condiciones de vida digna para todos. La verdad que esclarecedora tu columna, profe, siempre es un placer escucharte y bueno, seguramente quedaremos pendientes. Suerte el lunes en lo tuyo y quedaremos pendientes para un próximo encuentro. Muchísimas gracias por el contacto y que tengas una buena semana. Muchísimas gracias a vos por permitirme este espacio, ¿sí? Ojalá siga mucho tiempo. Por supuesto, vamos a seguir, profe. Mientras el cuerpo aguante, estamos al pie del cañón. Así que muchas gracias y que comience una buena semana. Bueno, un abrazo para vos.